Buenos días, doctor. El día de hoy voy a hablar sobre la gestión de evidencia informática y protección de datos personales. Como introducción, en la era digital, la gestión de la evidencia informática y la protección de datos se han llegado a convertirse en pilares fundamentales para las organizaciones y las autoridades a cargo de hacer cumplir la ley. La evidencia informática em, comprende cualquier información almacenada o transmitida en formato digital que pueda ser utilizada en procedimientos judiciales y necesita una gestión rigurosa para garantizar su integridad, autenticidad y admisibilidad en los tribunales. A la misma vez, la protección de datos personales se ha vuelto crítica para salvaguardar la privacidad de los individuos y cumplir con las normativas legales cada vez más estrictas. Respecto a conceptos fundamentales, tenemos la evidencia informática. La evidencia informática comprende los datos que pueden ser recolectados de dispositivos electrónicos, tales como computadoras, teléfonos móviles, servidores, redes, etc. Y su importancia es esencial en la investigación de delitos informáticos, fraudes y otros delitos en los que está presente el uso de la tecnología. Existen muchos tipos de evidencia informática, tales como los correos electrónicos, registros de sitios web, grabaciones de audio y video, etcétera. En cuanto a la protección de datos, esto se refiere a las prácticas y a las políticas que se llevan a cabo para proteger los datos de las personas, a los accesos no autorizados, uso individuo, divulgación, etcétera. Son datos tales como nombre, dirección, número de identificación, datos de salud o cualquier otra información que permite identificar al individuo. Asimismo, hablando de los principios de la gestión de evidencia informática, tenemos el principio de integridad, que se refiere a la garantía de que los datos no han sido alterados desde su recolección hasta la presentación ante un tribunal. El segundo principio es el principio de autenticidad. La autenticidad asegura que la evidencia es lo que se dice que es y proviene de una fuente confiable. Y el último principio es el principio de la admisibilidad, que se puede ser considerada admisible y si es pertinente o si no está contaminada la prueba que se presenta. ¿Cuál es el proceso de gestión de evidencia informática? Primero que todo, la recolección. En la recolección de evidencia informática tiene que hacerse o tiene que llevarse a cabo de manera meticulosa para impedir la pérdida o corrupción de datos. Eso puede involucrar la captura de imágenes de discos duros, la recolección de registro de red y la preservación de dispositivos electrónicos en su estado original. El segundo proceso es el análisis. El análisis de la evidencia informática implica el examen detallado de los datos recolectados para identificar información relevante. Y finalmente está la presentación. La presentación de la evidencia informática debe realizarse de manera clara y comprensible para los tribunales. Esto incluye la preparación de informes detallados y a menudo la participación de expertos que puedan explicar los hallazgos técnicos de manera accesible. Luego, hablamos de un marco legal. Hablamos aquí que diversas leyes y las regulaciones a nivel mundial establecen los principios y requisitos para la protección de datos. En Europa, el Reglamento de Protección de Datos es una de las normativas más estrictas, imponiendo obligaciones significativas a las organizaciones en términos de consentimiento, derechos de los individuos y medidas de seguridad. Por otro lado, en Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales establece principios como la licitud, lealtad, proporcionalidad y seguridad. Y entre los datos, el titular de datos personales brinda derechos de acceso, la rectificación, cancelación, oposición de limitación de tramitamiento, de portabilidad, a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas y reclamar ante la autoridad de protección de los datos personales. Eh, bueno, adicional a ello, hablar de los principios de protección de datos. Los principios fundamentales de la protección de datos incluyen esto, lo que trata de ver la legalidad, la transparencia, la limitación de propósito, minimización de datos, exactitud, limitación de almacenamiento, integridad y la confidencialidad. Como conclusión, la gestión de evidencia informática y la protección de datos son áreas interrelacionadas que requieren una atención meticulosa y un enfoque integral. Las organizaciones deben adoptar prácticas sólidas de recolección,
análisis y presentación de la evidencia informática, al mismo tiempo que implementan medidas de protección de datos efectivos para dar cumplimiento con las normativas legales y proteger la privacidad de los individuos. A, a ello se suma la importancia de la capacitación permanente y la generación de conciencia que resultan ser importantes para estar a la par con los retos tecnológicos y legales que se encuentran en continua evolución. En última instancia, una gestión efectiva de la evidencia informática y una protección de datos adecuada no solo son vitales para el cumplimiento normativo, sino también para mantener la confianza del público y la integridad de la investigación. Muchas gracias.